No tires la basura en la calle. Evita la contaminación. Recuerda que detrás de ti viene otra generación. ¿Qué futuro les estás dejando? ¿Qué mundo les estás heredando? Para evitar accidentes, evita manejar alcoholizado o bajo el influjo de drogas. Recuerda que siempre hay alguien esperándote en casa. Esto es Letras Latinas. Continuamos. Letras curiosas. ¿Sabías que a Borges le gustaban las películas de gángster y Hitchcock? Letras curiosas. Letras latinas. Estamos de vuelta en su programa Letras Latinas, recordándoles que este es un especial de Jorge Luis Borges. Y como hemos podido escuchar, este autor tenía gustos muy contrastados. Por un lado decía que a Charles Chaplin lo habían engrandecido mucho y no le gustaban sus películas. Y por el otro lado tenemos este favoritismo hacia las películas de Hitchcock, quien mostraba una visión más tenebrosa del cine. Y bueno, ahora para seguir conociendo un poco más acerca de la visión de este autor, vamos a escuchar la opinión de el maestro Eugenio Bedoya, quien nos habla acerca de la literatura latinoamericana, pero también un poco acerca de la vida de este autor. En la opinión del maestro Eugenio Bedoya. Para emprender un viaje por la literatura latinoamericana, un viaje por supuesto riquísimo, un viaje que empieza en Sor Juana Inés de la Cruz, creo, en la literatura colonial, pasando por el nacionalismo del siglo XIX, nuestro modernismo latinoamericano de la mano de Rubén Darío, de la mano de Amado Nervo, de Gutiérrez Nájera, y por supuesto el realismo mágico de García Márquez, de Vargas Llosa. Es un viaje por legiones y distancias, creo, porque una de las grandes riquezas de la cultura latinoamericana es esa variedad, esos contrastes, esas desigualdades finalmente que terminan por enriquecer todos los aspectos culturales de nuestros pueblos. Y por supuesto que la literatura no escapa de eso, sino que se enriquece de esos matices. Yo creo que la gran característica de la literatura latinoamericana frente a otros cuerpos literarios es, por supuesto, que esas policromías que tiene, esas riquezas que la hacen profundamente contradictoria y deliciosa en sus matices y en sus contradicciones. Luego, la otra riqueza está en la propia esencia y la propia madera de nuestros escritores. Creo que los escritores latinoamericanos han sido capaces de narrar esas realidades y se han mimetizado y han sido la voz y la narración de los pueblos. No todos los países latinoamericanos tienen sus narraciones nacionalistas y esas narraciones nacionalistas nacen en el seno de sus escritores. Latinoamérica ha dado al mundo probablemente a los grandes autores que hoy gobiernan todas las librerías: García Márquez, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, el propio Pablo Neruda, otros menos conocidos pero igual de grandes como César Vallejo, y bueno, del autor que vengo a hablarles el día de hoy, que es Jorge Luis Borges, argentino. Borges nace en el siglo XIX, Argentina, en Buenos Aires, Argentina, va a morir en Ginebra en la década de los 80 del siglo XX. ¿Y por qué Borges termina siendo el gran escritor de todas las épocas y de todos los nombres? Eso es porque este hombre erudito, este hombre maravilloso, supo transformar la literatura. Quiero comentarles a quienes me escuchan en este momento que Borges era un hombre profundamente culto, y su cultura le permitió abarcar casi todos los temas y casi todos los géneros, ¿no? Cuentista, ensayista, poeta, académico también, un hombre necesario para entender muchísimos estudios de literatura avanzada, y esa es la riqueza de este hombre que trascendió y que probablemente al día de hoy termina siendo uno de los autores más polémicos, más valorados
y más revaluados a lo largo. Cada generación que encuentra a Borges lo interpreta de una forma riquísima, y por supuesto que las polémicas que existían en la propia vida de Borges terminan siendo opacadas por la grandeza de su obra. La gran polémica de su vida fue el rechazo sistemático de la Academia Suiza para darle el Premio Nobel de Literatura. Borges murió sin poder recibir el Nobel, a pesar de que, como he dicho, indiscutiblemente su calidad poética era impresionante, su calidad literaria, y esta decisión de la Academia Sueca fue básicamente a razón de las posiciones políticas de Borges. Borges mostró a lo largo de su vida un desinterés total por abanderar cualquier causa política, ¿no? Es decir, un desprecio casi de todo tipo de movimiento social. Borges era un hombre que solamente se concretaba en vivir en sus libros y nunca intentó ni quiso esbozar ninguna bandera. La otra polémica es la que refiere a su propia vida, y es un mito que el propio Borges generó, la idea de que Borges era un actor italiano pagado, y que quienes escribían las obras de Borges eran realmente un grupo de escritores anónimos que pagaban a este actor para interpretar en público a Borges. Él mismo inventó el mito de su no existencia, lo cual ha enriquecido y polemizado muchísimo de su obra, porque, como vuelvo a decir, Borges es un hombre maravilloso. Decía sabiamente que la mayor ingenuidad de un hombre es intentar evocar recuerdos de un tercero a otra persona, y que esa ingenuidad es la pasión más sublime en cualquier biógrafo. Y entonces el mismo Borges siempre consideró que sus recuerdos no eran los recuerdos de Jorge Luis, sino de ese extraño sujeto que caminaba por Buenos Aires, meditaba y escribía. Es muy importante, creo yo, pues aún hoy reivindicar la figura de Borges, y eso también tendría que venir de un poco de justicia poética con respecto al premio que en vida le fue negado. Entonces quisiera preguntar a quienes nos escuchan si Borges merecía o no recibir el Premio Nobel de Literatura. Muchas gracias. En la opinión del maestro Eugenio Bedoya. Vamos a escuchar el comentario también de lo que opina el público acerca de la pregunta que el maestro lanzó al terminar su opinión. Así que vamos a escucharlo y después regresamos con un breve comentario acerca de esto. Letras Latinas. Especial Jorge Luis Borges. Yo considero que sí, en algún momento Jorge Luis Borges debió haber tenido el Premio Nobel de Literatura debido a la complejidad que manejaba, al uso de los escenarios, y bueno, creo que reinventó la idea del cuento, ¿no? Y la manera en cómo se estructuraba, o la manera en la que la estructura dramática se presentaba siempre. Letras Latinas. Yo creo que Borges merecía un premio a la literatura, reconocido por todas las obras maestras que realizó en su vida, pero también supongo que una de las razones por la cual él no recibió es porque lanzó una crítica muy fuerte a un grupo político sueco, por la cual entonces, al no estar respaldado por ese grupo político, él no fue merecedor del premio Nobel. Letras Latinas. Sí se lo merecía, Borges sí merecía el premio Nobel, porque su carrera no solamente es escribir por escribir, sino que tiene una consistencia sus obras tienen una consistencia, aparte de que es muy existencialista, tiene aspectos de la vida del hombre que son de vital importancia para cuestionarnos. Letras Latinas. Yo creo que sí se lo merecía, porque ha habido muchos conflictos con personas no solamente metidas en la literatura, sino metidas en otros ámbitos, que han sido como excluidos por esa conducta de no adentrarse tanto a la política o no estar de un lado o de otro. Entonces, eso a veces hace que muchas personas no tengan lo que se merecen, en este caso Borges, ¿no? Letras Latinas. Lo merecía. No escribió novelas, pero sí algunos de los cuentos más alabados por la crítica y por muchos lectores. Borges es probablemente el autor argentino más reconocido a nivel mundial.
Letras Latinas. Especial Jorge Luis Borges. Hemos escuchado la respuesta de el público acerca de la pregunta que lanza el maestro Eugenio Bedoya sobre si el autor se merecía o no este premio Nobel de Literatura. Y tú, querido auditorio que estás del otro lado, ¿qué respuesta tienes de esta pregunta? Hemos llegado así al final de este programa. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en este viaje. Yo soy Miriam Jiménez y te espero el próximo programa de Letras Latinas con otro gran autor de la literatura latinoamericana. Hablaremos de Pablo Neruda. Con esto me despido. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima emisión de Letras Latinas. Letras curiosas. ¿Sabías que Christopher Nolan confesó que se ha inspirado en los escritos del argentino para crear sus películas? Un ejemplo de ello fue la cinta El Origen. Letras curiosas. Letras latinas. Hemos recorrido la vida y obra de uno de los escritores que enriquecieron la literatura latinoamericana. ¿Quieres conocer más autores? Escucha nuestro próximo programa donde tendremos la oportunidad de emprender un nuevo viaje. Letras Latinas. ¡Hasta la próxima!